Bien, continuaremos ahora con el proceso de disolución, pero desde el punto de vista del equilibrio. Cuando agregamos un soluto sólido, lo que observamos es que primero ese soluto sólido comienza a disolverse, o sea, la velocidad de disolución es mayor que la velocidad de cristalización, o sea, la velocidad con que las partículas que ya se disolvieron tienden a volver a cristalizar formando sólido. Acá sigue disolviéndose el soluto y comienza a aumentar la velocidad de cristalización, pero en algún momento esas dos velocidades, la de disolución y la de cristalización, se igualan y entonces en ese momento tenemos un equilibrio. Ese equilibrio significa que todo el tiempo el soluto está pasando a la fase líquida, a la solución, y soluto disuelto está pasando con igual velocidad al cristal sólido. En ese momento, las concentraciones, o sea, la cantidad de soluto disuelta en la solución, ya no se puede incrementar. Por lo tanto, hablamos de una solución saturada, que es aquella que se encuentra en equilibrio con el mismo soluto sin disolver. Después definiremos en qué unidades se puede medir. La concentración de esta solución saturada, o sea, esta máxima cantidad de soluto que está disuelta en esta determinada cantidad de solvente o de solución, es lo que se denomina solubilidad. ¿De qué depende esa solubilidad? Bueno, como ya hemos visto, de la naturaleza del soluto y del solvente, o sea, del tipo de interacciones que pueden formar, pero además de la temperatura y la presión. Hablando de la dependencia de la temperatura, vemos acá gráficos de solubilidad en función de la temperatura. Cómo al aumentar la temperatura, las solubilidades de muchas sales, de muchas sustancias iónicas aumenta, las de algunas aumenta ligeramente, prácticamente nada, como es el caso del cloruro de sodio, la sal de mesa, y otras solubilidades de sales disminuye al aumentar la temperatura. Generalmente, los procesos de disolución endotérmicos que hemos definido previamente hacen que al aumentar la temperatura se favorezca el proceso de disolución y eso es lo que hace que haya un aumento de la solubilidad. En general, la disolución de sustancias sólidas o líquidas en el agua es independiente de la presión. Pero cuando se trata de solubilidad de gases, sí, esa solubilidad va a estar dependiendo de la presión. De todas maneras, tenemos que decir que la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura. ¿Por qué? Al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de las partículas, entonces se empiezan a romper interacciones entre las partículas de gas y del líquido y entonces disminuye eso la solubilidad. En cuanto al efecto de la presión, como hemos mencionado ya en la diapositiva anterior, sólidos y líquidos prácticamente su solubilidad no depende de la presión, pero sí en el caso de los gases. Cuando se trata de solubilidad de un gas, dicha solubilidad cumple con la ley de Henry, o sea, la solubilidad de un gas en agua es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas. O sea, cuanto más presión se ejerce sobre la solución, más gas es posible disolver. Bien, en algún momento iremos al laboratorio y es fundamental que la preparación de soluciones en el laboratorio, como ustedes podrán darse cuenta en la vida práctica, en la vida del ingeniero, cuando tenga que preparar soluciones, siempre se va a hacer a partir de dos fuentes. Una es a partir del soluto sólido, por un proceso de disolución, o sea, la acción de disolver el soluto que se disuelve en el solvente para formar la solución. Pero en otros casos vamos a producir o preparar soluciones a partir de otra solución que está más concentrada. En ese caso estamos hablando de una dilución, proceso de diluir, de disminuir la concentración de una solución por agregado de solvente, en el cual, bueno, a medida que disminuye la concentración, si es un soluto coloreado, veremos que el color va disminuyendo, indicando que está disminuyendo la concentración de dicha solución. Bien, finalmente mencionamos las formas de medir la concentración de una solución. Entonces tenemos unidades físicas
cuando utilizamos exclusivamente unidades de masa y de volumen. En este caso hablamos de porcentaje de masa en masa, porcentaje de masa en volumen, porcentaje de volumen en volumen y partes por millón. El porcentaje de masa en masa, como su definición lo indica, porcentajes son gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Porcentaje de masa en volumen, en este caso es por ciento de volumen, quiere decir que son los gramos de soluto cada 100 centímetros cúbicos de solución. El porcentaje de volumen en volumen, así que son los centímetros cúbicos de soluto cada 100 centímetros cúbicos de solución. Y partes por millón serían las partes de soluto cada 1 millón de partes de solución. O sea, miligramos de soluto cada 1 millón de miligramos de solución, que corresponden a 1 kilogramo de solución. Si las soluciones son muy diluidas, como las soluciones acuosas, en muestras de agua, la densidad del agua se considera que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, por lo tanto podemos decir que kilogramo de agua como solución es similar o es muy semejante al decímetro cúbico. Por eso también parte por millón se puede definir como los miligramos de soluto por cada decímetro cúbico de solución. Finalmente, la expresión de la concentración de una solución en unidades químicas, donde incluimos los moles. Tenemos la molaridad, que se define como el número de moles de soluto por cada litro o decímetro cúbico de solución. La molalidad, que son los moles de soluto pero por cada 1 kilogramo de solvente. Esta es la única expresión que se define por cantidad de solvente. Y la fracción molar, que es para el soluto el número de moles de soluto dividido el número de moles totales, o sea, moles de soluto más moles de solvente. Y en el solvente, número de moles de solvente dividido el número de moles totales, o sea, moles de soluto más moles de solvente.